Bien, muchas gracias Juan por la invitación también a este evento que para nosotros como organización de las Naciones Unidas para Educación es de gran relevancia. Sobre todo quiero compartir con ustedes en este tiempo lo que estamos haciendo desde la UNESCO en esta línea temática, sobre todo cómo aprovechar el potencial que tiene la inteligencia artificial para transformar la educación a nivel global y particularmente también aquí en América Latina y el Caribe. Y para ello iniciar destacando que en la UNESCO estamos trabajando siempre en el marco de una agenda educativa y un horizonte del año 2030 y específicamente con un objetivo que tiene que ver con garantizar la educación inclusiva y la educación equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Y cuando pensamos en inteligencia artificial, pensamos en cómo estas tecnologías pueden ayudar justamente a lograr estos objetivos. Y algunas posibilidades que hemos visto desde la práctica es el gran potencial que tiene esta tecnología para personalizar la enseñanza. La personalización de la enseñanza ha sido siempre un ideal dentro de educación y en la medida que avanza la tecnología de inteligencia artificial vemos que cada vez se puede volver una realidad con más posibilidades. También creemos que la inteligencia artificial es un camino para mejorar la calidad de los aprendizajes. Nuestra región ha avanzado mucho en temas de inclusión, de dar más acceso a los niños y a los jóvenes a la educación, pero todavía tenemos una gran tarea que hacer en términos de la calidad de los aprendizajes y creemos también que la inteligencia artificial es un camino para ello. En términos de inclusión, por supuesto también la inteligencia artificial, hemos visto varios ejemplos a nivel mundial de cómo este tipo de tecnologías puede ayudar a que las personas de distintos niveles educativos, sociales, con distintas capacidades, que provienen de distintas culturas, pueden también aprovechar los beneficios que tiene la inteligencia artificial para poder personalizar la educación de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus propias metas personales. En términos de la gestión, también hay un gran potencial de la inteligencia artificial para apoyar la gestión docente. Hemos visto también muchos ejemplos. De hecho, el colega de Microsoft anteriormente mencionó todo lo que se está haciendo en términos de plataformas y de cómo estas plataformas recogen información y la gestionan. Entonces, es un gran apoyo para disminuir todo el proceso de gestión didáctica del docente. También tenemos grandes facilidades para el monitoreo, para el seguimiento, para la evaluación y también desde el punto de vista de la gestión escolar, de la gestión del sistema educativo, hay grandes avances a nivel mundial. En este sentido, vemos, por ejemplo, algunas experiencias. La UNESCO ha hecho un relevamiento de lo que a nivel mundial y a nivel regional hay en términos de desarrollo de aplicaciones educativas de la inteligencia artificial. China, uno de los grandes exponentes de aplicaciones educativas de esta tecnología, ya hace un tiempo que viene utilizando lo que se llaman las plataformas adaptativas, que son Ay, sistemas Emanuel, ¿cómo tú informáticos estás? que aprenden y que Discúlpame. permiten, gracias a este aprendizaje, adaptarse a las características, a las necesidades y a los niveles particulares de cada uno de los estudiantes. En esta lámina vemos varias aplicaciones. En China, esta aplicación Liulishuo, por ejemplo, es una aplicación para la enseñanza de inglés. En Uruguay, el Plan Ceibal, que probablemente muchos conocen en la región, ha creado una plataforma adaptativa para la enseñanza de las matemáticas. En Brasil hay una empresa que se llama Geeky, que también ha desarrollado una plataforma de aprendizaje adaptativo, que es la única plataforma que está acreditada por el Ministerio de Educación y que fundamentalmente se centra en preparar a los estudiantes para las pruebas nacionales de educación secundaria. En Sudáfrica también tenemos un ejemplo de una plataforma adaptativa ya desde el 2013
con mucho contenido relevante y sobre todo también adecuado, digamos, a las particularidades de los estudiantes. Y también en África hay una plataforma llamada Mshule, que es una plataforma móvil que utiliza tecnología de inteligencia artificial combinadas con mensajes de SMS y también, como todo sistema adaptativo, se adecua a las necesidades de los estudiantes. A nivel de gestión educativa, hay también varios desarrollos interesantes. En África hemos visto, por ejemplo, el programa en realidad, porque es un programa integral de tecnología educativa que se llama Inlango, que tiene una aplicación para monitorear la asistencia a la escuela, la asistencia a las clases de los estudiantes, para identificar a los estudiantes de baja asistencia, y con esto se puede ir, digamos, detectando y quizás anticipando también problemas de deserción escolar y a los estudiantes que están en riesgo de deserción. El otro programa que también identificamos como un programa interesante desde el punto de vista de la gestión es UNICEF Innovation. UNICEF tiene un programa que está trabajando en el mapeo de las escuelas a nivel mundial y utiliza también imágenes satelitales de alta resolución y técnicas de deep learning para poder, digamos, tener este mapeo de escuelas a nivel mundial. El BID también ha trabajado de manera importante apoyando iniciativas, sobre todo para utilizar Big Data en el diseño de políticas públicas. Recientemente en Chile se han hecho estudios y se han desarrollado sistemas que lo que tratan de hacer es predecir la deserción escolar a partir de la ubicación geográfica de los estudiantes. Se ha desarrollado en Chile un sistema que puede anticipar, digamos, las probabilidades de que los estudiantes abandonen el sistema escolar a partir de los lugares donde residen. Y también en el Medio Oriente, sobre todo en los Emiratos Árabes Unidos, tenemos ejemplos de una plataforma que se llama Madrasa, que también tiene una analítica de datos avanzada, donde se proveen contenidos, pero también hay mucho de gestión escolar. A nivel de educación superior y técnica, hay mucho trabajo desarrollado también. En Francia, por ejemplo, hay muchos incentivos en estos momentos para investigadores en el ámbito de inteligencia artificial. Hay apoyos para desarrollar carreras en inteligencia artificial a nivel de grado, a nivel de maestrías y doctorados. En Corea del Sur hay un plan que pretende producir 5.000 nuevos graduados en inteligencia artificial a partir del año 2020. Y también hay financiamiento para los centros de investigación que trabajan con inteligencia artificial. En China hay muchos programas de entrenamiento en inteligencia artificial en las universidades. En Singapur se ha creado un programa de bonos para que las personas puedan acceder a capacitación técnica, sobre todo en inteligencia artificial, en instituciones que están acreditadas para ello. Y en España también tenemos una interesante experiencia de la Fundación Telefónica, donde allí se ha desarrollado lo que se llama un orientador profesional virtual, que lo que hace es utilizar tecnología de inteligencia artificial para ayudar a las personas a mejorar su empleabilidad. Y lo hace a través de proveer acceso a informaciones o sobre las habilidades más relevantes en el mercado, y también tiene una serie de oportunidades de capacitación para las personas que requieran capacitarse para estos empleos emergentes. En términos del trabajo específico de la UNESCO, recientemente hemos sellado una alianza con Ericsson, sobre todo para fortalecer la enseñanza de la inteligencia artificial, y esta alianza ha generado una cooperación en 3 dimensiones. Por un lado, queremos o estamos trabajando para el desarrollo de un marco de competencias sobre inteligencia artificial para los estudiantes, sobre todo desde el preescolar hasta el nivel medio. También se ha desarrollado un portal web sobre la enseñanza de inteligencia artificial, y también estamos apoyando a los países para desarrollar el currículum. En términos de marcos de competencia, por ejemplo, estamos desarrollando distintos tipos de habilidades, objetivos por grado, cuáles son las actividades curriculares y extracurriculares que deberían desarrollar los alumnos, cuáles son los recursos que se necesitan en las escuelas para que los niños y jóvenes aprendan sobre la inteligencia artificial, qué métodos de enseñanza requieren aprender los docentes para poder enseñar sobre inteligencia artificial,
y cómo se prepara a estos docentes. En el portal web tenemos muchos estándares curriculares nacionales que incluyen contenidos de inteligencia artificial. Tenemos muchos recursos de aprendizaje, hay una gran cantidad de recursos en 6 idiomas, tenemos algunos ejemplos de metodologías de enseñanza y otras herramientas gratuitas. Y en términos de apoyo, lo que estamos haciendo son en estos momentos talleres para apoyar a los ministerios de educación en el diseño del currículum y cómo adecuar el currículum para incorporar estos nuevos contenidos y estas nuevas habilidades de inteligencia artificial. Otra iniciativa, digamos, que está llevando adelante la UNESCO tiene que ver con establecer acuerdos a nivel global. Y en ese sentido, el año pasado, en el 2019, se ha desarrollado una conferencia mundial sobre inteligencia artificial y educación en China, en Beijing. Y producto de esta conferencia internacional se ha generado un documento referencial que es lo que se llama el Consenso de Beijing sobre Inteligencia Artificial y Educación. Este consenso es un marco referencial para el diseño de políticas educativas, sobre todo que permitan aprovechar este tipo de tecnologías para innovar la educación, para fortalecer la docencia, para generar sistemas educativos abiertos y flexibles, pero también el documento propone un enfoque humanista, un enfoque donde la inteligencia artificial se utilice para proteger los derechos humanos, para proporcionar valores y competencias, para una colaboración eficaz entre el ser humano y la tecnología. El desarrollo de la inteligencia artificial desde la perspectiva de UNESCO debe estar centrado en el ser humano y debe estar centrado en las personas y debe estar al servicio de las personas para mejorar las capacidades humanas. También es importante considerar el ámbito de la ética, una inteligencia artificial no discriminatoria, equitativa, transparente y también que sea verificable. Y por último, también es importante la manera como damos seguimiento y cómo evaluamos el impacto que la inteligencia artificial tiene en las personas y en la sociedad. Entonces, estas son como las 5 dimensiones importantes que tiene este consenso y que es un marco referencial para los distintos países del mundo en el proceso de definición de sus políticas educativas. Los ámbitos de las recomendaciones de Beijing son variados. Tenemos, por ejemplo, en el ámbito de las políticas públicas, aquí hay un elemento importante que tiene que ver con considerar el carácter multidisciplinario de la inteligencia artificial. Al hablar de políticas públicas, no solamente nos referimos a las políticas educativas, sino la consideración de la inteligencia artificial tiene que ser transversal a nivel de diseño de políticas, porque es importante combinar no solamente la política educativa con las políticas de ciencia, tecnología e innovación, sino con todos los ámbitos de diseño de políticas a nivel de gobierno. En el ámbito de gestión de la educación, es importante también introducir nuevos modelos de educación y formación que estén basados en el uso de la inteligencia artificial. En el ámbito de la docencia y de los docentes, es importante velar porque los derechos de los docentes y sus condiciones de trabajo estén protegidos. Los docentes no pueden ser desplazados por las máquinas. También debemos revisar y definir las funciones y las competencias de los docentes en este contexto, digamos, de inteligencia artificial y de tecnologías que pueden ser de apoyo para la práctica docente y también fortalecer en este sentido las instituciones de formación docente. En términos del aprendizaje, como habíamos dicho, es importante revisar y ajustar los planes de estudio de todo el sistema educativo, desde el preescolar hasta el último año de la educación secundaria, sobre todo para integrar la inteligencia artificial como contenido. Y este contenido desde un punto de vista de comprender las oportunidades, pero también los riesgos de la inteligencia artificial, pero también un contenido desde el punto de vista laboral, o sea, recordar también que un ámbito, digamos, de la educación es la educación para el trabajo, y desde la educación para el trabajo hay muchas capacidades que se tienen que desarrollar en términos de inteligencia artificial. También es necesario transformar las metodologías de aprendizaje.
y esto es un gran desafío para los docentes. Los docentes se han formado en los centros de formación docente con estrategias, digamos, que utilizaban otro tipo de tecnologías y requerían otro tipo de roles docentes. Y el transicionar, digamos, desde las competencias docentes actuales y las competencias docentes necesarias para aprovechar lo que pueden ofrecer la inteligencia artificial, es un gran desafío que van a tener los países. También, desde el punto de vista del aprendizaje y evaluación, es importante experimentar, o sea, hay mucha experimentación necesaria sobre el uso de inteligencia artificial en las escuelas. Esto se está llevando adelante, aunque todavía en una medida, digamos, limitada, y es necesario extender estos experimentos de manera que podamos realmente tener evidencias de que estas tecnologías pueden ser un factor que contribuye al mejoramiento de la educación en nuestros países. En términos de competencias para la vida y para el trabajo, hay también mucho trabajo que hacer desde el punto de vista de la formación de los profesionales que se forman para el ámbito de la inteligencia artificial, desde el ámbito de la educación superior, pero también desde el ámbito de la formación técnica profesional, en el ámbito de la formación permanente. Este es un aspecto importante también para la UNESCO porque el ámbito del aprendizaje permanente tiene que ver con la educación inclusiva y con el facilitar el acceso de estas tecnologías a poblaciones más vulnerables, a poblaciones que históricamente han sido quizás menos atendidas por los sistemas educativos en términos de sus necesidades, las poblaciones que por ejemplo, los pueblos originarios, que en Latinoamérica tenemos muchos, con necesidades particulares, con elementos culturales particulares, las personas con discapacidad, las mujeres particularmente, y también las personas mayores, ¿verdad? La población mayor en muchos países representa un grupo de la población que está creciendo y que también genera un tipo de necesidad particular que el sistema educativo tiene que considerar, y creemos que la inteligencia artificial puede ser una oportunidad también para esto. En términos del uso equitativo e inclusivo, también queremos promover que la inteligencia artificial sea un medio para que todos y todas puedan acceder sin discriminación a las posibilidades de una educación de calidad. En términos de equidad e igualdad de género, como lo habíamos dicho también, queremos dotar a las niñas y mujeres de competencias en el ámbito de inteligencia artificial. Sabemos que una de las grandes debilidades de la región es el acceso de las mujeres a las carreras científicas y tecnológicas. Por lo tanto, tenemos que redoblar los esfuerzos, sobre todo también en este ámbito emergente de inteligencia artificial, para promover el acceso y sobre todo promover también las vocaciones científicas y tecnológicas de las mujeres en el ámbito de inteligencia artificial. En el tema del uso de datos y algoritmos también sabemos que la inteligencia artificial se caracteriza por el uso de datos, por el uso de grandes cantidades de datos, y esto es relevante en términos de la protección y la privacidad de las personas. Entonces, este es un aspecto que también es importante no solamente tomarlo en cuenta, sino también generar regulaciones y generar, digamos, un marco legal que pueda proteger a las personas en este sentido. Y desde el sistema educativo también educar para la conciencia de las posibilidades, pero también de los riesgos que significa la inteligencia artificial y los datos que se están utilizando y que se generan a partir de los sistemas informáticos de las personas. En cuanto a seguimiento, evaluación e investigación, hay mucho que hacer también. Hay todavía, digamos, poca investigación realmente experimental en educación. Hay mucha producción de software y hay muchos experimentos, pero hay un trabajo, digamos, fuerte que hacer en términos de evidencias para que realmente podamos sustentar la práctica educativa sobre esas evidencias. Y finalmente, el rol de las alianzas y la cooperación internacional, que es un elemento clave también para poder avanzar con mayor fuerza y con mayores posibilidades en esta temática tan importante y digamos que está emergiendo con fuerza en todo el mundo. Desde el punto de vista de los principales desafíos que desde la UNESCO vemos para la región, sobre todo desde la perspectiva educativa, en primer lugar creemos que una prioridad, digamos, en todos los países
es promover el desarrollo de una política pública integral sobre la inteligencia artificial. Y esto sobre todo en el contexto de lo que llamamos el desarrollo sostenible. Y hay muchas implicancias aquí. Esto puede implicar la necesidad de crear nuevas instituciones, crear nuevos laboratorios a nivel nacional o a nivel de instituciones educativas, la necesidad de establecer alianzas con el sector privado, la necesidad de establecer procesos participativos, sobre todo para poder incorporar distintas visiones y distintas ideas en el diseño de una política realmente efectiva. También el tema de financiamiento es un aspecto clave. Sabemos que la región en algunos países es particularmente vulnerable en términos de financiamiento público de la educación y del financiamiento público de la ciencia y la tecnología. Por tanto, este es un aspecto clave también en el diseño de una política pública efectiva. El otro aspecto que creemos importante también señalar es el tema de cómo aseguramos la inclusión y la equidad para la inteligencia artificial en educación. Y esto sobre todo considerando la realidad que tenemos en nuestros países, esto ha quedado muy en evidencia en el contexto que estamos viviendo todavía de pandemia en muchos países y las limitaciones de infraestructura tecnológica, de equipamiento, de energía eléctrica, de internet. Y sobre todo también del acceso de los estudiantes a las tecnologías. La preparación de los docentes para la educación con inteligencia artificial, pero también para nosotros la preparación de los expertos, digamos, en tecnología y en inteligencia artificial para comprender la educación. O sea, no solamente es importante que el docente entienda la inteligencia artificial, sino también, como decimos, que la inteligencia artificial comprenda la educación en el sentido de que los diseñadores de esta tecnología tienen que entender cuáles son las necesidades de los docentes, de los directivos, de los educadores y desarrollar sistemas que realmente faciliten el trabajo de manera que pueda realmente responder a las necesidades que están vigentes en la educación. Necesitamos desarrollar sistemas de datos inclusivos. Hay muchas limitaciones en los ministerios de educación de la región en términos de producción de datos. Hay muchas limitaciones, sobre todo en ciertas modalidades y niveles educativos, así que creemos que la inteligencia artificial puede ayudar a poder desarrollar estos sistemas de datos que visibilicen con mayor claridad cuál es la situación real de la población en términos de educación. Fortalecer la investigación va a ser también un aspecto importante, sobre todo para la toma de decisiones. En política educativa es muy importante la toma de decisiones sobre la base de evidencias. Entonces, la tecnología en muchos casos y en muchos países quizás no ha tenido el impacto que realmente se esperaba porque hay todavía a veces mucho escepticismo por la falta de evidencias en términos de cuáles son realmente las ventajas, digamos, que puede ofrecer. Por eso la investigación sobre inteligencia artificial y su impacto en educación es un punto clave. Y finalmente, la ética y la transparencia en la recolección, en el uso y la distribución de datos es otro elemento importante que queremos destacar. Sobre todo los datos, estos datos, digamos, que se producen en las instituciones educativas, tiene que ser visible cómo se utilizan, dónde están ubicados, quién asume la responsabilidad por la utilización de los datos de los estudiantes y los docentes, tener en cuenta, digamos, los roles, digamos, y las responsabilidades que implica la disponibilidad y la utilización de los datos que se generan en la educación. Entonces, estos son los desafíos que vemos y creemos que las alianzas que, como había mencionado, entre todos los actores, digamos, y las distintas organizaciones que trabajamos en el ámbito educativo es un elemento clave para poder avanzar en esta línea. Eso es lo que quería entonces compartir brevemente con ustedes. Y bueno, quedamos a disposición de todos para cualquier consulta adicional. Les invito a visitar los sitios de UNESCO donde van a poder encontrar estos documentos referenciales que había mencionado y que son muy importantes para educación, el consenso de Beijing sobre todo, y también el último catálogo que hemos generado este año en la semana del Mobile Learning Week,
con una gran cantidad de ejemplos de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en la educación de muchos países alrededor del mundo. Muchas gracias.